bienvenidos de mi parte a todos. Primero, en primera instancia, agradecer a la Cámara de Especialidades Veterinarias que me participó a hacer esta presentación con esta temática en esta jornada tan linda y tan importante, y agradecer a la Facultad por la organización de estas jornadas. Y bueno, un poco lo que les voy a hablar en esta primera instancia es de la biología de la garrapata Rhipicephalus microplus. Bueno, entonces, como les decía, les voy a hablar un poco de lo que es biología de Rhipicephalus microplus, que considero que es la clave o la base o los cimientos para poder instaurar un buen plan de control de esta parasitosis. Un poco lo que vamos a ver es el ciclo con su fase parasitaria y extraparasitaria, las generaciones de garrapata al año descritas acá en Uruguay, el ambiente, cómo se involucra, ¿sí?, fundamentalmente en lo que es la tríada epidemiológica, y brevemente las conclusiones. Y después tenemos la bibliografía que podemos discutir incluso después fuera de la presentación. Entonces, el ciclo parasitario tiene un tiempo mínimo de 21 días, un máximo de 41 días. Hay algunos trabajos que describen hasta 45 y 46. Y hablamos de un modo, o sea, lo que sucede más frecuentemente, de 23 días. ¿Cómo comienza? Si bien no tiene un inicio ni un fin, porque estamos hablando de un ciclo, pero a modo explicativo, suben las larvas, que las ven allí arriba. Acá tenemos puntero. Ahí arriba a la izquierda lo que pueden ver son las larvas, ¿sí? Las distinguimos porque tienen 3 pares de patas, son color caramelo, ¿sí? Van a subir al huésped, van a palpar y buscar una zona donde picar, donde van a buscar vasos sanguíneos, ¿sí?, que sean accesibles. Generalmente estas zonas tienden a ser lugares donde la piel es más fina, la berija, las axilas, la cola, debajo de la cola, ubres, toda esa zona es más frecuente. Lo que no exime de encontrar en el lomo, como me ha pasado varias veces, encontrar el lomo, el cuello, la nuca con garrapata, ¿no? Pero es más frecuente encontrar ahí cuando no vemos en ningún lado. Esta larva va a subir, va a picar, va a empezar a tomar sangre y de esa forma va a crecer, a desarrollarse y va a pasar a su siguiente estado de larva, sin, no antes, haber pasado por un metaestado de metalarva, ¿sí? En ese estado de metalarva lo que hace es una muda. Esta muda es lo mismo que hacen las víboras, que es cambiar de exoesqueleto en este caso. Entonces se distancia de su exoesqueleto antiguo, viejo, empieza a desarrollar su exoesqueleto nuevo, que es mucho más flexible que el antiguo, y cuando termina y está pronta y desarrollada, sale de ese exoesqueleto para pasar sí a su siguiente estadio de ninfa, que ahora tiene 4 pares de patas. Esta ninfa va a seguir tomando sangre, va a seguir creciendo y desarrollándose para mudar a su tercer estadio, pasando por un metaestadio de metaninfa, ¿sí?, donde va a pasar lo mismo, lo que pueden ver ahí. En el estadio de metaninfa se ve mejor que en el estadio de metalarva, es esa doble cutícula. Lo que ven es como si fuera una bombita de agua o un globo inflado con agua, ¿sí?, y abajo de eso se ve el exoesqueleto nuevo, dibujado. El de arriba queda color caramelo, transparente. Y si pueden ver, se ve bien claro en la metaninfa que parece que tuviera puesto como un cinturón que hace que quede más gordita arriba y más finita abajo. Eso de gordita arriba es lo que tiene el líquido que está separando el exoesqueleto antiguo, ¿sí? Cuando muda, ya termina su muda, pasa al estadio de adulto y se diferencia como macho o como hembra, pudiéndose diferenciar los machos por la espina caudal, ¿sí?, la hembra muda aneógina, que es bien chiquitita. Venimos de larvas bien chiquitas, de 1 a 2 milímetros como larva, crecen un poquito más de 2 a 3 como ninfa, ¿sí?, y ya cuando la vemos de adultas, como neóginas, están en 3 o 4 milímetros, ¿sí? Pueden ser un poquito más grandes, pero no más. Van a seguir creciendo y desarrollándose para pasar a su estadio de partenógina, ¿sí? Ahí vemos varias partenóginas. Lo interesante de ver acá es que no solo van a ir creciendo en tamaño, ¿sí?, sino que también van a ir rellenándose. En la primera, que ven que le sigue a la neógena, está bien chata, arrugadita. En la segunda ya tiene un color más violáceo porque tomó más sangre y está más llenita, ¿sí? Y sigue la evolución hasta que vemos ahí una partenógina en cópula con el macho, ¿sí?, cara con cara o vientre con vientre. Por la parte craneal, sobre el vientre tienen la apertura reproductiva y es por ahí que se va a dar la cópula. Una vez que se da la cópula, la adulta va a seguir tomando sangre. Tengan presente que una hembra puede aceptar muchos machos
cópulas de muchos machos, ¿sí? Y va a seguir tomando sangre, va a seguir creciendo y empezando el proceso de desarrollo de sus huevos. En determinado momento, cuando hablamos de teleógena plenamente ingurgitada, es cuando cae al suelo. Cuando cae al suelo, hay algunos trabajos que hablan que se puede desplazar en superficies planas hasta 4 metros. Es cierto, pero no es el instinto del parásito. El parásito lo que va a hacer inmediatamente que cae al piso es buscar refugio para poner sus huevos, porque ese es su objetivo en este ciclo. Entonces, rápidamente cae, busca refugio, pone sus huevos y esos huevos van a después eclosionar para generar nuevas larvas, ¿sí? Toda esta etapa que se da desde la partenógena que cae al suelo para poner, desde la teleógena que cae al suelo para poner los huevos, hasta esas larvas que se trepan para subir al huésped, es todo un estadio de fase de vida libre, no parasitaria. Esta fase de vida libre es mucho más afectada por el clima, el ambiente, la topografía del lugar, ¿sí? Todo lo que es ciclo parasitario es muchísimo más estable porque se va a estar desarrollando sobre el animal. Otra de las cosas interesantes para que vean es que en el ambiente pueden estar afectados la teleógena, así como los huevos y las larvas, por irradiación solar, por seca, por hongos entomopatógenos. Todo esto va a determinar la sobrevida. Y algo bien interesante que pueden ver en los tubos de ensayo de ahí, es que las larvas, una vez que eclosionan, tienen lo que se llama tropogeísmo, o sea, negativo. Lo que intentan hacer es subir, ¿sí?, a la punta de los pastitos, es reflejo, van en contra de la gravedad en busca del huésped, claramente. Entonces lo que van a hacer es subir a los pastos, tienden a formar cúmulos agrupándose para llegar lo más arriba que se pueda, levantan los palpos con lo que van a sentir temperatura y CO2, la respiración del animal, y de esa forma se direccionan para poder agarrar al huésped. Lo que ven ahí es eso mismo. Ven que lo que está abajo, que queda como entre un color bellecito y marrón, son huevos. Y lo que está arriba son las larvas que salieron y tendieron a subir al dorso del tubo, a la parte de arriba del tubo, y quedan todas pegaditas, tienden a agruparse siempre ahí arriba, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ese es el ciclo, eso es lo que hay que tener presente para entender después cómo voy a hacer un plan, cómo evaluar la eficacia de un producto, ¿sí?, cómo evaluar las cargas parasitarias, qué tengo que estimar. Y además de todo esto, tener presente que cuando yo me enfrento a un animal parasitado o a un rodeo parasitado, tengo que entender que lo que estoy viendo sobre el animal representa solamente el 5% de la parasitosis del establecimiento. El 95% va a estar en el ambiente, ¿sí? Entonces, si no veo nada, no tengo que descartar que haya la parasitosis. Puede haber todavía garrapata. Si veo mucha, bueno, agárrense la cabeza porque quiere decir que hay un montón más, ¿sí? Las generaciones de garrapata al año acá en Uruguay se han descrito 3. ¿Y qué son las generaciones? Que a veces es un concepto que no es difícil de asentar, digamos. Yo lo pongo de una forma muy didáctica muchas veces. Se trata de 3 generaciones como nosotros. Está la generación de las abuelas, las hijas de las abuelas, que serían las madres, y las nietas, que serían las hijas. Como pueden ver, una abuela tiene varias hijas, 4 en este caso, y cada una de ellas tiene otro tanto de hijas, de nietas. Y como pueden ver, la familia se va generación a generación agrandando, a ser un familión. Lo mismo va a estar pasando con las garrapatas, ¿sí? Porque una teleógena va a tener una descendencia de muchas teleógenas, ¿verdad? Igual que pasaba con la abuela. Solamente que en este caso, la tasa, estamos hablando de por lo menos 2.000, ¿sí? Se estima que un modo de 2.000 huevos por cada teleógena. Se ha evaluado hasta 5.000, 6.000, 8.000 en algunos casos, pero frecuentemente, o lo mismo de lo que podemos hablar, son 2.000. Es un montón. Suponiendo que en el peor de los casos, estos 2.000 huevos no sean todos viables. En el mejor de los casos, la mitad. La mitad sobrevive, la mitad es viable. Estamos hablando de 1.000 huevos, no es poca cosa. Pero de esos 1.000 huevos, supongamos que en el mejor de los casos, son afectados por irradiación, por hongos, por seca, por lo que sea. Y nos queda la mitad para agarrar un huésped. Estamos hablando de 500. No es poca cosa igual. A su vez, estos van a dar su propia descendencia, pasando así a la tercera generación, de vuelta, a una tasa de 2.000 huevos por teleógena. Vean que esta familia tiene un potencial gigante, crece abismalmente y nos encontramos en una época como la que estamos ahora, que es el otoño, con cargas altísimas en el ganado, cuando de repente
en julio, agosto, septiembre, incluso noviembre, no veíamos mucha garrapata en el ganado o no la veíamos ni siquiera, porque a veces se requiere de una revisión en tubo, no solo de una revisión a ojo. Esto básicamente es para que vean un poco eso que está pasando. La idea es como, para los que ya tienen aceitado esto, poder traerles algo diferente, algo más novedoso. Lo que pueden ver son 2 placas con teleógenas, poniendo huevos. Solo que las de la derecha son teleógenas que todavía están en el proceso de poner huevos. Esas vetas amarillas como venas amarillas que se le ven en el dorso es algo normal. Ese color amarillo es parte normal de la evolución que va a suceder en el parásito. No tengo que pensar que está afectado por nada, porque muchas veces se piensa que, mirá, el producto la está matando, o acá hay un hongo que... No, es proceso normal, ¿sí? Pero lo que pueden ver en las de la derecha es que todavía siguen un poquito gorditas y rellenitas. ¿Qué quiere decir? Que van a poner más huevos. Y las de la izquierda ya las ven más proporción de amarillo, están más vacías, más secas, más chatitas, más como una pasa, arrugadas, lo que quiere decir que ya han puesto la mayor cantidad de huevos. Una vez que ponen los huevos, ya está. Se terminó para esa teleógena, va a pasar a cenógena, va a seguir su proceso y va a morir. Y vean acá, en volumen, más o menos para que sea bien gráfico, la cantidad de huevos que está poniendo una sola teleógena. ¿Sí? Voy a ver si se los puedo señalar con este. Ahí, que va lento. Ahí, esta es la garrapata. Y todo esto que está acá arriba son huevos, ¿sí? Es casi el volumen mismo de la garrapata. Es un montón. Entonces, de lo que habla estas 3 generaciones de garrapata es de esa descendencia, ese crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de genes de resistencia que son heredables, hablamos de ese crecimiento en los genes en la población, ¿sí? También. Entonces, bueno, nosotros tenemos descritas esas 3 poblaciones, un poco para determinar de cuándo a cuándo se dan. La primera va de fines de julio, principio de agosto, a fines de noviembre, principio de diciembre. La segunda, fines de noviembre, principio de diciembre, a fines de marzo, fines de febrero, principio de marzo. La tercera, fines de febrero, principio de marzo, hasta fines de mayo, junio inclusive. ¿Por qué no damos una fecha concreta? Porque como todo es biología, ¿qué es lo que afecta más que nada que esto no se dé a rajatabla? El clima, ¿sí? El clima que determina cuándo suben, cuándo bajan, cuánto van a aguantar en el ambiente, a resistir en el ambiente. Entonces, bueno, por eso no es exacto y se puede mover, y muchas veces cuando vemos las publicaciones año a año se corren un poco en estas fechas, pero está determinado por esto, por el clima. Y vean otra cosa importante, cómo generación a generación van a ir aumentando las cargas parasitarias de la población de animales, ¿sí? Acuérdense, por lo menos en una tasa de 2.000 huevos. Es un montón, es mucho. El ambiente, ¿cuál es el impacto del ambiente? Determina mucho porque determina esa sobrevida del ciclo extraparasitario, ¿sí? De fase de vida libre que estábamos hablando. ¿Y qué es lo que determina? Bueno, porque por un lado va a ser el refugio, ¿sí? Cuanto más cubierto, más posibilidad de protección, más posibilidad de aislamiento de los factores climáticos, ya sea las heladas, la irradiación solar, los fríos, las secas, todo eso va a ayudar a que ese parásito sobreviva más en ese ambiente, ¿sí? Todo lo que es quebrada, monte nativo, pasturas altas, pajonales, todo eso va a ayudar a que prospere, ¿sí? Y sirva de refugio para la garrapata. Por otro lado, eso que les decía mismo, el clima que está variando año a año, el clima que es un punto clave para nosotros ajustar medidas dentro de un plan sanitario, porque obviamente un año de seca como fue el 2021, un verano seco como fue el 2021, no voy a tomar las mismas medidas que el 2022 que llovió, ¿sí? Y así sucesivamente, voy a ir ajustando las maniobras, las herramientas, los manejos que voy a ir haciendo según el clima, ¿sí? Si yo tuve un invierno muy duro, bueno, me da un poquito más de respiro, pero si no tuve un invierno que prácticamente no aparece, que muchas veces, yo vivo en Artigas y hay muchos inviernos que pasan absolutamente inadvertidos. Mi niña cumple el 19 de junio y es un día siempre que se nos da de calor, así que es un gran festejo, pero todos estamos por un lado festejando y por otro lado agarrándonos la cabeza, pues sabemos que en 21 días, 20 días, 30 días estamos teniendo problemas en los campos. Entonces, bueno, todo eso juega un papel importantísimo.
Después, tener presente que la sobrevivencia en el ambiente hasta el día de hoy está determinada de hasta 13 meses. Y hablamos de hasta 13 meses porque el ensayo duró 13 meses. Si de repente hubiera durado 16, hablábamos de 16. Entonces es algo a tener presente, ¿sí? Son muy resistentes estos parásitos, tengo que tenerlo presente y tengo que tomar las medidas. Después en la charla que viene vamos a hablar un poco de eso, pero jugar con todas las herramientas que tenemos para poder manejar la parasitosis de la mejor manera, y esto lo tenemos que tener presente. Y por último, algo de lo que no se habla mucho y que se está empezando a estudiar más ahora es el tema de la fauna silvestre, qué rol cumple. Se sabe y se ha encontrado Bodophilus o Rhipicephalus, como se le ha adjudicado el nuevo nombre, Rhipicephalus microplus, en distintas especies, en caballo, en oveja, en jabalí, en venado, en conejo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que se adapta ampliamente este parásito, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo personalmente, por ejemplo, seguí garrapatas de caballo que me mandaron, las incubé, pusieron sus huevos, sus larvas eclosionaron, subían a la superficie del tubo, que es un signo de viabilidad, se paraban en sus dos patas traseras, ¿sí? Los palpos levantados cuando se exhalaba CO2 buscando el huésped, o sea, eran muy viables a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente el potencial biótico no sea el mismo, pero sí llegan a tener larvas viables. Entonces, ojo, de momento sé que hay algún trabajo de investigación desarrollándose en Argentina, así que es algo bien interesante. Y también tenerlo en cuenta. Capaz que en algunos lugares no nos mueva la aguja, capaz que en otros sí, pero bueno, es otro factor relacionado a lo que es el ambiente que vale la pena siempre considerar. Entonces, como conclusiones, vemos que el ciclo parasitario tiene dos fases, una parasitaria y una de vida libre o extraparasitaria. Son los estadios que se dan en el ciclo, ¿sí? Sobre el huésped, y hay dos mudas que se dan sobre el huésped. La cópula a su vez se da también sobre el huésped. Después, en lo que es fase de vida libre, refugio, poner huevos, eclosionar las larvas y buscar el huésped. La fase de vida libre puede durar al menos 13 meses, hasta donde sabemos, así que tenerlo bien presente. Hay 3 generaciones al año, con un potencial biótico de al menos 2.000 huevos por hembra. Y esto nos tiene que alarmar. Y esto es algo con lo que tenemos que jugar y tenemos que tener presente también. Son algunos detalles a resaltar. El ambiente, como les decía, juega un rol muy importante, ¿sí?, en la sobrevida del parásito. Y por último, hay que conocer la biología de este parásito para poder lograr un control o controlarlo de forma eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Yo cito siempre al general Sun Tzu, que es un general chino que se le adjudica haber escrito el libro El arte de la guerra. Y lo que dice él es: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca saldrás derrotado. Y bueno, tenemos que empezar por conocer a nuestro enemigo, ¿sí?, lo que es su ciclo, su biología, sus mañas, para poder de esa manera generar planes de control y programas de control eficientes, ¿sí? Muchas gracias por su atención a todos.